fucking fight back? Or will you fucking fight back? Hola gente de YouTube. Después de tanto tiempo les traigo un nuevo fic. La historia no es mía, todos los créditos al autor Jusboret21. Link en la descripción. Bueno, sin más, comenzamos. Capítulo 1, Llegada. En lo más profundo de la enfermería de Hogwarts, había una cama que albergaba nada menos que a Harry Potter, el niño que vivió, y ahora el 2 veces salvador del colegio Hogwarts de magia y hechicería. La enfermera de la escuela, Madame Pomfrey, le había dicho al mago de cabello negro y ojos verdes, que no había forma de que se le permitiera dejar esa cama esa noche. No le gustaba ese hecho, pero honestamente, no podía culparla. Si él hubiera estado a cargo y hubiera descubierto que una enfermera había dejado que alguien que había pasado por lo que él acababa de pasar se fuera sin recibir ayuda médica, entonces definitivamente tendría que considerar despedirla. Mientras Harry se recostaba, decidió entretenerse practicando algo de magia, ya que realmente no había mucho más que hacer dado que el único libro que tenía a su disposición era un libro de transfiguración que le había dado Madame Pomfrey. Volvió a colocar su vaso circular tomando el libro y lo hojeó, encontrando varios hechizos con diferentes niveles de utilidad e interés para él. Por ejemplo, nunca pensó que habría muchos casos en los que quisiera convertir un gato en un caldero, pobre gatito, pensó para sí mismo. Tampoco quería convertir un búho en unos binoculares de ópera o convertir una tetera en una tortuga. Afortunadamente, había hechizos que le resultaban útiles, el hechizo de endurecimiento, por ejemplo, la próxima vez que Malfoy decidiera ser una molestia, Harry haría su comida tan dura como una piedra y dejaría que el arrogante matón se rompiera los dientes, con suerte, hablaría menos. Finalmente, Harry se encontró con un hechizo que parecía realmente interesante, el hechizo Draconiforce, un hechizo que estaba diseñado para convertir objetos en dragones. Bueno, no eran enormes y escupían fuego, sino que todos eran pequeños y transfigurados. Aún así, era mejor que nada. Harry vio que el hechizo era en realidad un hechizo de tercer año, algo que lo hizo dudar, aunque solo por un momento. Estaba casi al final de su segundo año, pronto sería de tercer año y no creía que hubiera nada malo en practicar un poco. Además, ¿quién espera honestamente que un Gryffindor de casi 13 años resista la tentación de hacer dragones? Pensó para sí mismo. Harry tomó una pluma que había estado tirada en el escritorio junto a él, repitió mentalmente el encantamiento del hechizo y practicó los movimientos de la varita varias veces. Finalmente, Harry estuvo listo, imaginó el dragón que quería. Había decidido que el dragón que intentaría hacer sería un Ridgeback noruego como el dragón de Hagrid, Norbert, de su primer año. Draconiforce, entonó Harry, apuntando su varita a la pluma. No pasó nada, para su decepción. Respiró hondo y lo intentó de nuevo. A la pluma le brotaron alas marrones en el costado y le crecieron patas cerca de la punta, pero eso fue todo. Era una vista extraña, mirar una pluma inmóvil con alas y cola. Harry suspiró antes de volverla a convertir en una pluma normal, cerró los ojos y respiró hondo. Los abrió y lo intentó de nuevo, le tomó un par de intentos, pero finalmente, pudo hacerlo bien. Genial, susurró para sí mismo mientras miraba al pequeño dragón marrón en su mano. Harry levantó con cautela su mano libre y acarició la espalda del dragón. Amo la magia, sonrió. Harry miró a su nuevo dragón, preguntándose si había alguna forma posible de salirse con la suya convirtiendo algunas de las cosas de su pariente en dragones cuando lo molestaran. La magia era sin duda lo mejor en la vida de Harry en ese momento, por lo que sentía que era una pena no poder usarla fuera de la escuela, incluso si entendía el razonamiento detrás de ella. Al haber crecido en la casa de los Dursley, no sabía que la magia era real. Su tío Vernon y su tía Petunia siempre habían hecho todo lo posible para evitar que se mencionara el tema. Harry recordó la vez que se negaron a dejar que su primo Dudley viera un programa de televisión sobre magia, por mucho que les rogara. Según la experiencia de Harry, si Dudley quería algo, lo conseguía, así era como funcionaba el mundo. El cielo era azul, el agua moja y Dudley conseguía lo que quería, mientras que Harry era desatendido y maltratado por solo existir.
Y si el tío Vernon y la tía Petunia dudaban, entonces Dudley simplemente volvía a preguntar o, en el peor de los casos, dejaba que unas lágrimas falsas cayeran por su rostro con papada y ellos cedían. Pero esa era una de las pocas veces que no lo habían hecho, simplemente porque odiaban tanto la magia. En el pasado habían sucedido varias cosas raras alrededor de Harry, como la vez que volvió azul el cabello de su maestra, en ese momento él no sabía que era magia accidental. Pero sus parientes al menos sabían que era magia, ya que siempre lo castigaban más severamente de lo normal cuando sucedían cosas así. Sin embargo, al final todo cambió cuando Hagrid se abrió paso a través de la puerta y le contó a Harry todo sobre el mundo mágico, un mundo del que él era parte. Entrar en el mundo mágico fue una experiencia que Harry nunca olvidaría, siempre y cuando nadie lo golpeara con un hechizo desmemorizador o algo por el estilo. Obtuvo una varita, la capacidad de hacer magia y amigos. Aunque eso no significaba que no hubiera inconvenientes. Malfoy y Snape eran buenos ejemplos, el chico arrogante podía insultar y atacar a quien quisiera, y parecía estar centrado en Harry. Seguro que algunos profesores estarían dispuestos a darle detenciones, pero la mayoría de las veces Snape las ignoraba y tomaba el control, y Harry no dudaba de que la detención de Snape nunca sería peor que un simple sermón antes de ser enviado a la cama si eras Draco Malfoy. Según los rumores de Hogwarts, Snape era el padrino de Draco. Aunque Harry nunca le dio mucha importancia a los rumores, especialmente este año. Snape era un problema mucho más grande, el hombre parecía haber odiado a Harry desde antes de que Harry supiera de su existencia. Aparentemente, Snape tenía rencor contra el padre de Harry y eso de alguna manera se había transferido a Harry, no es que Harry entendiera por qué. Era de alguna manera su culpa por no detener lo que sea que el padre de Harry le había hecho, a pesar de que Harry no había nacido en ese momento. Muchas veces Snape actuaba como si el padre de Harry, James, hubiera criado a Harry con el único propósito de molestarlo. Snape aparentemente no estaba al tanto del hecho de que el padre de Harry había muerto cuando éste tenía aproximadamente un año, algo que Harry dudaba dado que todo el mundo mágico lo sabía. Harry sospechaba que la opción mucho más probable era que Snape simplemente ignorara el hecho a propósito porque quería continuar con su estúpido rencor, y James Potter estaba demasiado muerto para hacerlo con él. Aunque el mayor problema hasta ahora había sido Voldemort, el hombre que había asesinado a los padres de Harry y había intentado matarlo más de una vez desde que Harry regresó al mundo mágico. En el primer año de Harry, Voldemort había poseído al profesor de defensa contra las artes oscuras, el profesor Quirrell. Fue más que un poco inquietante enterarse de que el tipo que mató a tus padres vivía en la parte posterior de la cabeza de tu maestro. El profesor Quirrell Mort había intentado matarlo durante su primer partido de Quidditch, y una vez más ese año cuando Harry y sus dos mejores amigos, Hermione y Ron, intentaron evitar que robara la piedra filosofal. El año terminó con Harry logrando destruir el cuerpo de Quirrell gracias a la protección de su madre, pero Voldemort había logrado escapar. Este año había sido peor que el año pasado, tuvieron otro mal profesor de defensa contra las artes oscuras, el profesor Lockhart, un hombre que parecía poco competente y pasaba la mayor parte del tiempo mirando su reflejo. Lo que empeoró las cosas fue que el famoso mago era un fraude que simplemente se había estado atribuyendo el mérito de los logros de otras personas y luego borrando sus recuerdos. Harry también había descubierto que podía hablar con las serpientes, desafortunadamente, el resto de la escuela se enteró al mismo tiempo y comenzó a acusarlo de ser el heredero de Slytherin que estaba atacando a los estudiantes nacidos de Muggles en toda la escuela. Además de lidiar con el odio de la mayoría de la escuela, Harry también tuvo que lidiar con los horribles intentos de Dobby por salvarlo. Claro, Harry sabía que el pequeño elfo doméstico tenía buenas intenciones, pero intentar herirlo con una Bludger para que abandonara la escuela. ¿En serio? Finalmente, Harry pudo descubrir que el heredero de Slytherin era en realidad un viejo libro de Voldemort que poseía a Ginny Weasley, la hermana pequeña de Ron, y la hacía liberar un basilisco que había estado escondido en la Cámara de los Secretos. Una aventura salvaje más tarde había terminado con Lockhart siendo borrado de todo su conocimiento. Harry había terminado luchando contra el basilisco con solo una espada, como se hace. Afortunadamente, Harry había podido matar a la bestia, pero al hacerlo había terminado siendo dolorosamente apuñalado en el brazo por uno de sus dientes. Afortunadamente, el Fénix de Dumbledore, Fox, había estado allí y usó sus lágrimas para neutralizar el veneno.
No mucho después de eso, Harry había destruido el libro con el colmillo de basilisco, y poco tiempo después logró liberar a Dobby de Lucius Malfoy, el idiota del padre de Draco y el responsable de dejar caer el libro en las posesiones de Ginny, poniendo fin afortunadamente a esta pesadilla de un año. Ginny estaba en la enfermería con él, durmiendo en un rincón alejado de la habitación, bajo el efecto de varias pociones y hechizos. Al parecer, haber estado poseída durante la mayor parte del año fue una mala experiencia, ¿quién lo hubiera imaginado? ¡Auch! Siseó Harry cuando sintió algo caliente cerca de su mano, rápidamente retiró su mano y vio que el dragón en miniatura se había aburrido o enojado por su falta de atención hacia él y había desatado una pequeña ráfaga de fuego. Afortunadamente no se quemó, pero ahora tenía que apagar el fuego que estaba en sus sábanas. Harry levantó su varita pero resultó ser innecesario ya que un segundo después el fuego se desvaneció y las sábanas se repararon solas. ¿Eh? Harry logró decir inteligentemente. Eso me trae recuerdos, dijo una voz. La cabeza de Harry se giró hacia un lado y vio que el profesor Dumbledore había entrado en la enfermería y caminaba hacia él. Recuerdo la primera vez que hice un dragón, me quemó la barbilla. Temí no tener barba nunca, aunque afortunadamente esa preocupación ha demostrado ser nada más que un producto del miedo. Dumbledore se rió entre dientes mientras se acariciaba la barba que le llegaba hasta la cintura. Profesor Dumbledore, Harry se sentó rápidamente, teniendo cuidado de no tirar su dragón al suelo. No hay necesidad de levantarse, Harry, dijo Dumbledore antes de agitar su varita y crear una silla para sí mismo, se sentó al lado de la cama de Harry. Ese es un dragón adorable, dijo, admirando la creación de Harry. Aunque la piel no es perfecta y los ojos podrían mejorarse un poco, aún así, es un buen intento. Gracias señor, Harry se sonrojó un poco. Es la primera vez que lo intento. Pero supongo que no será la última, dijo Dumbledore y sonrió con complicidad. Probablemente no, admitió Harry mientras convertía al dragón en una pluma. Probablemente tendré que hacerlo de nuevo el año que viene, es un hechizo de tercer año, ¿cierto? Así es, asintió Dumbledore. Recomendaría no practicar demasiados hechizos aquí. A Madame Pomfrey no le gusta, créeme cuando te digo que sé que eso es un hecho. Te creo, suspiró Harry, eso coincidía con lo que sabía sobre ella. Aún así, es aburrido aquí y necesitaba algo que hacer. Es comprensible, tarareó Dumbledore. De todos modos, solo vine aquí para ver cómo estabas y ver si estabas bien. Iba a preguntarle a Madame Pomfrey, pero como estás despierto, Dumbledore se quedó callado y lo miró interrogativamente. Estoy bien, señor, de verdad, respondió Harry. Madame Pomfrey dijo que tengo que quedarme aquí un poco más, pero luego puedo irme. Excelente, Dumbledore sonrió. Bueno, si eso es todo, debería irme ya. En realidad, señor, dijo Harry, vacilante, me preguntaba si podía pedirle algo importante. ¿Oh? Dumbledore levantó una ceja y miró a Harry de manera interrogativa. Bueno, yo esperaba poder quedarme en Hogwarts durante el verano, la voz de Harry era innegablemente esperanzada. ¿Quedarte en Hogwarts? Dumbledore frunció el ceño. ¿Y qué pasa con tus parientes? Dudo que les importe, murmuró Harry. Dumbledore lo había escuchado y su ceño fruncido había aumentado ligeramente. Lo siento, Harry, pero eso no es posible, le dijo Dumbledore. Hogwarts no permite que los estudiantes se queden durante el verano desde hace cientos de años. Oh, Harry bajó la mirada decepcionado. Dumbledore estaba a punto de hablar de nuevo cuando Harry miró hacia arriba con una mirada ligeramente más brillante en su rostro. Está bien entonces, puedo quedarme en el callejón Diagon. Recordó haber escuchado que los clientes que pagaban podían quedarse en el caldero chorreante y tenía dinero más que suficiente para pagar una habitación. Harry, no creo que debas hacer eso, dijo Dumbledore. Deberías ir y quedarte con tu familia este verano, le aconsejó Dumbledore. ¿Pero por qué? Harry frunció el ceño, mirando al viejo director. Sería una buena oportunidad para mejorar las relaciones entre ustedes, le dijo Dumbledore. Harry abrió la boca para protestar, pero fue interrumpido cuando Dumbledore volvió a hablar. Además, es mucho más seguro que quedarse solo en el callejón Diagon. Tal vez, pero prefiero quedarme solo. Harry hizo un gran esfuerzo para mantener la voz neutral y evitar enojarse con Dumbledore. Prefiero arriesgarme a ir a Diagon, si soy honesto. Y preferiría que no lo hicieras, dijo Dumbledore, su voz puede haber sonado bastante tranquila, pero la mirada en su rostro era la de un profesor severo. Y estoy seguro de que estarás de acuerdo en decir que sería mejor para ti quedarte con los Dursley.
Dumbledore continuó mirando a Harry, quien le devolvió la mirada. Pasaron varios segundos antes de que su competencia de miradas fuera interrumpida por Harry, quien miró hacia otro lado y bajó la mirada a su regazo. Fue agradable volver a verte, Harry, dijo Dumbledore en voz baja, con una pequeña sonrisa en su rostro mientras se ponía de pie. Espero que tu próximo año sea mejor que este. Se dio la vuelta y se alejó con calma. Harry miró las puertas por las que había salido Dumbledore con una intensidad que podría haber atravesado el acero. Apenas se dio cuenta de que sus puños apretados estaban agarrando las sábanas con tanta fuerza que casi las dañaban de nuevo. Harry giró la cabeza y respiró profundamente varias veces antes de poder abrir las manos de nuevo. En lo profundo de los confines del espacio, un pequeño transbordador espacial se desplomó hacia la Tierra. El exterior de la nave protegió a los que estaban dentro de la nave de quemarse al reingresar, pero apenas si lo hizo dado el daño que había recibido la nave. Hace unos minutos todo había estado bien, pero todo eso cambió cuando algo se estrelló contra su nave, dañándola lo suficiente como para que no pudieran mantenerse en el aire por mucho tiempo. Dentro de la nave había 4 astronautas en pánico que estaban haciendo todo lo posible para tratar de evitar que la nave aterrizara de emergencia y los matara a todos. Podría haber sido un vehículo de última generación, pero no había forma de que sobreviviera a un choque si caía desde el espacio directamente al suelo a la velocidad a la que iban actualmente. Maldita sea. Maldijo uno de los astronautas. Tenemos que ir más despacio. Estamos trabajando en ello. Gritó otro, presionando frenéticamente botones y tirando de palancas de tal manera que alguien que no tuviera idea de cómo funcionaba la nave asumiría que las estaba presionando al azar. Maldición, esto es aterrador. Lo sabemos. Gritó un tercer astronauta. El casco de la nave ha sido perforado. Gritó un cuarto astronauta. No me jodas. Gritó el primero. Nos hemos salido del rumbo. Tenemos problemas más grandes. Como por ejemplo sobrevivir. Los astronautas, tan ocupados con su nave a punto de estrellarse y discutiendo entre ellos, que no se dieron cuenta de que la puerta detrás de ellos se abrió ligeramente con un crujido, ni tampoco notaron una sustancia negra que se coló en la sala de control.